Vale. Bueno, antes de empezar, sí que me gusta decir algo. ¿Preguntas al final? No, pregunta cuando queráis. Porque yo no me sé la charla de memoria ni me la he memorizado como un libro de matemáticas. Entonces, si tenéis alguna pregunta o cualquier cuestión o cosa que queréis comentar mientras que voy hablando de la charla, mientras que no me interrumpáis 150 veces, será admitido. ¿Vale? Entonces, preguntas, esto no me ha quedado claro, porque al final es una charla más distendida y no es una conferencia robotizada, ¿no? Es más humana, esa es la idea. Vale, pues entonces, esta es la pregunta que más me gusta hacer, plantearme y reflexionar, ¿no? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Qué hacer cuando nadie te dice qué es lo que hacer? ¿O qué hacer cuando la respuesta no es obvia, ¿no? Esto es la economía disruptiva, porque es las preguntas que necesitas responder hoy para realmente sobresalir en el entorno en el que hoy vives, te mueves y haces negocios. Internet, los colegios, las relaciones, las empresas, la industria, siempre hay una lista de cosas no permitidas. Qué curioso que siempre recordemos cuál es la lista de cosas no permitidas en lugar de la lista de cosas permitidas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó entre el momento de construir tu primer negocio y el momento en el que la lanzaste? Cuando las revoluciones aparecen, la lista de cosas permitidas se desmorona. Entonces, no sabemos qué hacer. ¿Qué pasó cuando lanzaste cuando un negocio se podía ejecutar online y llegó el momento en el que tú lo lanzaste? En ese momento es cuando aparecen las revoluciones. Hace 10 años no había muchas opciones baratas, disponibles, económicas y accesibles a todo el mundo. Antes no estaba permitido, antes no podías hacerlo, no podías cumplirlo, no podías llegar a ello, o antes no podías hacer más de lo que hicieron tus padres, tus tíos, tus abuelos, tu jefe, el profesor o tu ídolo. Ahora sí, el tema y lo importante es que lo que antes no estaba permitido, ahora está permitido. Lo que antes estaba inhabilitado, ahora está habilitado. Lo que antes no era posible, ahora es posible. Y todo sucede por varios factores. Primero, el sistema está roto. Nada volverá a ser como antes, absolutamente nada. Tu trabajo, la economía, la vivienda, cualquier cosa que entiendas como algo normal, ahora ya no lo es. Esa promesa de que estarás a salvo terminando un MBA y conseguirás un gran trabajo, pertenece al 2000. Y estamos en el 2015. Esto no es ni Hollywood, ni Tomorrowland, ni Disneyland París. Esto es una revolución que destroza lo perfecto y habilita lo imposible. Y hay un hueco para ti y para todos si los empujas suficiente como para darte cuenta de que tienes un hueco en esta revolución, porque esta revolución forma parte de cada una de las personas. Eso es la economía disruptiva. Lo cual, hazlo tú mismo. Economía disruptiva, sírvete tú mismo. Do it yourself. Perfecto ha sido destrozado. Cualquier persona con insolencia, irreverencia, determinación, ilusión e internet puede construir cualquier cosa que se proponga. Hoy las personas no se parecen tanto a las personas, o las personas que están creando tendencia se parecen menos a grandes ejecutivos y más a chavales de 21 o 22 años que están lanzando sus startups. ¿Por qué? Porque la única manera de conseguir permiso es no necesitándolo. La gente que hoy obtiene el permiso es aquella gente que no lo pide, que va y lo toma. Otro de los estándares es la incomodidad. Cómodo e inconfortable no es más que una ilusión. Hoy en día la incomodidad desayuna con nosotros cada día y si no es así debería. Porque esa sensación de incomodidad que tienes es aquella sensación que te hace crecer, que te hace mejor como persona y que te hace evolucionar. Si estás cómodo, probablemente no te menearás de ese lugar. Y eso es lo que ha pasado con las agencias tradicionales, con la industria de la música, con la industria del vídeo, que al final Internet los ha arrollado a todos. ¿Por qué? Porque Internet no pide que estés en la ola de Internet. Internet pide que cambies lo que haces. Es por eso que muchos lo llaman crisis, pero realmente es un cambio descomunal. Tu trabajo, los objetivos, las necesidades, tu plan empresarial cambia mínimo una vez al mes. Y nosotros estamos preparados para cambios semestrales o anuales. Esa es una de las disfunciones que está viviendo la sociedad y esa es una de las razones en las que estamos. No hay ni habrá... ¿Sí? Tecnología. ¿Bien? Vale.
No hay ni habrá ni un solo trabajo que merezca la pena hoy, ahora mismo, donde tu jefe te diga qué es lo que debes hacer. La promesa por la que ganarás un salario para toda la vida y serás fijo es una promesa. Hoy no hay probablemente un cliente que dure más de un año. Y si dura es porque realmente está encantado contigo y le ofreces algo que no le ofrece nadie. Eso es una clave. Pero hoy en día, nosotros, y no por trabajo, sino por el ciclo de vida de un cliente, ha descendido desde 5 años a, siendo optimista, 6 meses. ¿Por qué? Porque hay escasez de atención y abundancia de recursos, opciones, alternativas, exactamente como tú. El bar de mi casa hace los mismos bocatas que haces tú, pero más barato. ¿Qué hago entonces? En una sociedad donde solo competimos por precio. Donde parece que cualquier empresa ha adoptado la estrategia de una economía de escala. Pero una economía de escala solo puede ser adoptada por Zara. Tú eres un pequeño negocio. Pero es lo que nos han educado. A economías de escala cuando ni siquiera podemos mantener una microeconomía de escala. Y después nos preguntamos por qué todo se desmorona. El marketing ya no va sobre manipulación, sino sobre cambio. Esto sí que está causando mucho dolor e indecisión en miles de personas, en miles de agencias y profesionales. Tampoco son las redes sociales la solución. El marketing, como las redes sociales, es el medio, no el fin. El único camino posible para el marketing, para las redes sociales, es el valor y la utilidad a las personas que eres capaz de servir. Ojo, no a las personas que podrían escucharte, esas dan igual. Esa gente que te podría escuchar, primero no te conoce, no conoce tu historia, no conoce tu producto o ninguna de las tres. Y no quiere saber más de ti de lo que actualmente sabe, por lo tanto solo va a competir por precio. ¿Te interesan esos clientes o te interesan los clientes que ya están contigo, a los cuales debes servir y encantar? Es que es el mismo cuento ¿Hay alguien de Movistar? Pero Rafa, tú no cuentas, ¿eh? ¿Telefónica? Vale. Pues el mismo cuento no solo de Movistar, de las telefonías. Es, oye, ven a Movistar y te regalamos un iPhone. Oye, ¿y yo que llevo un año? No, las gracias. Es el mismo cuento, aplica para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque lo único que pretendemos es lanzar mensaje, impactar y que no tengas oportunidad a réplica. Entonces, si no hay una oportunidad a réplica, esto no es ninguna comunicación ni ningún marketing, es simplemente un golpeo indiscriminado para ver si tu mensaje entra en mi mente. Entonces estamos igual que en la televisión, igual que en la radio, igual que en los diarios. Es el mismo comunicación, es decir, hemos vuelto hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Y luego dicen que las redes sociales no funcionan. Mira, yo cuando alguien me dice las redes sociales no funcionan, digo, es porque tú no sabes usarlas. Esa es mi única respuesta. Y, oye, sí, no. Es que todavía hay un estudio... Chief Marketer Study dice que el 55% de los profesionales del marketing todavía cuentan likes y retweets. Oye, que no estamos igual, 2015, puertas del 2016, y todavía contando likes. Compraban likes. Compraban likes, ¿no? Comprado aún peor. Pero aún, y si aún quieres que vayamos un poco más allá, bueno, que ya viene en este punto, la única publicidad que funciona realmente es la de las empresas que deciden preocuparse por atender a su audiencia. El futuro del marketing digital es el customer service. ¿Por qué? Porque nunca antes han habido una cantidad tan grande de marketing touchpoints como los que hay en el mundo digital. Es decir, marketing touchpoints cuando tenías un restaurante, pues en la zona de interacción, el back office y la zona y el front office. Y luego los panfletos, los flyers. Pero hoy los marketing touchpoints... Hay un microorgasmo de marketing touchpoints. ¿Por qué? Porque ¿cuántas oportunidades tiene el cliente de llegar a ti? ¿Cuántas? ¿100? ¿200? ¿Por cuántas redes? ¿Qué redes? Por cada red tendrá como 5 o 10 maneras de llegar al canal. O sea, es increíble la gran oportunidad que tenemos y es increíble lo lerdos que somos para aprenderla. Porque no hay otra palabra. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es devaluar todo lo que tomamos. Bueno, somos una cultura orientada al pelotazo, no me extraña. Ladrillo, ladrillo. Community manager. Texting. Speaker, ahora todo el mundo es un speaker. No hay de lo que sorprenderse cuando todo se desmorona. Es algo que nosotros mismos creamos.
La seguridad ha tomado un significado totalmente diferente al que solíamos conocer. Ahora realmente seguro significa lanzarte al vacío. Es la única alternativa para estar seguro. ¿Por qué? Porque estando en el sitio en el que estás, ten claro que el tsunami va a pasar y te va a arrasar. Espero que no te quedes como la película de Lost. La masa realmente va a ser... O sea, esto es algo que no son conceptos... ¿Ves un libro de Al Ries y Jack Trudeau de marketing? Creo que son las primeras personas que leí en marketing y ya dicen esto. La masa será tu perdición, pero es que seguimos intentando pretender alcanzar a miles de personas cuando nuestro mensaje debería ser único. Las redes sociales y los medios de comunicación digital no son un canal de comunicación masivo, son un canal de comunicación personal. Y esto hay empresas grandes, pequeñas y muy grandes que todavía siguen entenderlo. Eso es la clave. Entonces, trabajo únicamente por las personas a las que están dispuestas a escuchar de ti. Es más fácil, rápido y económico dirigirte a la gente que ya sirves para luego obtener un valor de ello. Leer, viajar, comunicar, trabajar, esto cambia cómo actuamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos, cómo vivimos situaciones diferentes. Todo esto cambia, porque cambia cómo eliges comer en tu lugar favorito dependiendo de los reviews de TripAdvisor. Cambia cómo te comunicas con la gente dependiendo del medio que tú utilices para comunicarte con la gente. Cambian muchas cosas. Cambia cómo escribes libros. Evernote. Cambias cómo los lees. Kindle. O sea, cambia cómo escuchas música. Spotify. Todo eso son disrupciones que alteran el mercado y crean un vacío donde hay una oportunidad. Esa es la clave para los negocios hoy en día. Incertidumbre, desconcierto, perplejidad, crispación. Estos son los nuevos estándares. Y esto sí que es algo que es esencial entender. ¿Por qué? Porque es ahí donde sobresalimos. No sobresales en lo seguro, no sobresales en lo cómodo, no sobresales en lo fácil, sobresales en los momentos en los que la respuesta no es obvia. Quien quiera aprender estos elementos, aprenderá realmente el significado de la economía disruptiva. Claro, y luego todavía políticos, y yo no soy muy político, pero todavía políticos, economistas y grandes empresarios de toda la vida y personas que han escrito 35 libros se apresuran a que nos enfoquemos a los fundamentos de los negocios y todo volverá a ser como antes. No. La promesa en la que obtendrás un buen salario y una carrera y un grandísimo trabajo haciendo lo que hacías antes, es solo otra vez una promesa. Es como... sí, es como encontrarte el César Palace en medio del desierto. No es real. No es real. Es más fácil desviar la atención hacia otro lugar y mirar y tratar de evitar el cambio que tenemos enfrente a la nariz que aceptarlo y aceptar lo que es la nueva economía. Entonces, ¿alguien me puede decir que tienen estas cosas en común? ¿Qué tienen estas cosas en común? No son preguntas fáciles. Si fueran fáciles, no creceríamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué más? Una cosa, revolución. Exacto, revolución en cualquier cosa que podamos imaginar. No hay ni una sola industria, ni una, que no haya sido alterada por Internet. Ni siquiera Agapito, el churrero de mi barrio. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Por qué? Porque mirad lo que me pasó el otro día. Su hijo tiene un puesto de churros. Es por poner el ejemplo más chorra que he podido imaginar, porque podría haber lanzado uno de Disney y uno de tal. No, Agapito, el churrero de mi barrio, en Alcoy. Él tiene un puesto de churros y distribuye churros, obviamente, ¿no? Entonces, yo fui allí y le dije, oye, al hijo, digo, tío, ¿por qué no utilizáis las redes sociales? Y dice, oye, porque es que no lo hemos visto claro. Claro, si no lo ves claro, no las utilices, porque si no utilizas algo con objetivos, puedes estar ahí, o sea, si no sabes dónde vas, puedes estar ahí y no saberlo. ¿Y qué es lo que hizo? Oye, le dije, oye, ¿por qué no pruebas? Mira, Yelp, TripAdvisor, hay aplicaciones que es de local business que creo que pueden ser muy buenas. Y le dije, mira, te voy a enviar un ejemplo de una campaña de TripAdvisor en San Francisco, se llama El hombre de la crème brûlée. Es una campaña que hicieron en San Francisco con Yelp, un tío que va con un carrito por ahí vendiendo crème brûlés, increíble. Y le envié el ejemplo.
Y un mes después, cuando fui a Alcoy, estaba corriendo por otra zona en la punta. Yo vivo en la zona norte, pues estaba en la zona Batoy, que es como la otra punta de Alcoy. Alcoy tampoco es muy grande, pero bueno. Para mí, yo creo que es el ombligo del mundo. Estaba corriendo y me veo churrería Agapito. Es que el churrero tiene este nombre de churrero. Y digo, oye, tío, me paro y el hijo se llama José y digo, oye, ¿qué haces aquí? Y dice, tío, no te lo vas a creer. He utilizado Yelp para decirle a la gente dónde quiere que vayamos a vender churros. Y la gente nos decía, cuando abrí Yelp, la gente nos decía, oye, ¿por qué no vais nunca a Batoy? ¿Por qué no vais nunca a Santa Rosa? ¿Por qué no vais nunca al centro? Entonces, claro, nosotros nunca nos movíamos de la zona norte. Entonces empezamos a hacer caso a lo que decía nuestra gente y fuimos a vender churros. Oye, y ahora, ¿sabes lo que han hecho ahora? Ahora aceptan que la gente que les decía, oye, ve allí a vender churros, ahora les diga, oye, ¿podéis hacer churros con chocolate blanco? Oye, ¿hay algún ejemplo mejor de cómo utilizar las redes sociales o cómo utilizar el entorno digital para alterar algo y tener éxito? Porque si un churrero lo ha hecho, oye, ¿me vas a decir que tú no lo vas a hacer? Pero claro, para hacerlo tienes que tener un objetivo y tienes que tener creatividad. Y luego tienes que aplicarla. Y luego tienes que tener... y la acción para tomarlo. ¿Y cuál es el síntoma de una revolución? Claro, está la revolución, altera cualquier cosa que puedas tocar. El síntoma de una revolución es cuando alguien dice que en la teoría es imposible, pero luego llega alguien y en la práctica demuestra que es posible. Ese es el síntoma de una revolución. Y ese es el síntoma de la revolución que estamos viviendo. Cosas que parecen imposibles y luego va un tío menos preparado, más cabezón y con más huevos y te pasa por delante. Grandes ideas, muerta las grandes ideas. Las grandes ideas son esas que siempre intentamos lanzar y llevamos 10 años currando en nuestra gran idea. ¿Y sabéis qué? Luego aparece un chaval o una chavala que no tiene ni idea, pero tiene una ilusión y tiene unas ganas y le dice, da igual que me pegue la hostia, yo voy a intentarlo. Y te hace tu idea. Y te lo ves pasar por tu lado. Y dices, vaya, ese es el síntoma de una revolución. ¿Sabéis las buenas noticias de estar en el momento en el que estamos? En que nunca ha habido más oportunidades. ¿Sabéis las malas? Que hay 1 millón de personas que están intentando nuestra misma oportunidad. El otro día en una entrevista en Expansión me preguntaban, oye, ¿crees que estamos ante la generación más preparada de la historia? ¿Qué? ¿Eso es una broma? No, rotundo. ¿Ante la generación más preparada de la historia? No. Estamos ante la generación con más oportunidades y posibilidades de la historia. Posibilidad no significa preparación. Eso sí, tenemos oportunidades, pero ¿de qué sirven las oportunidades si luego no las llevamos a cabo? Cuando miles de personas diariamente demuestran que la práctica es posible, lo que en la teoría parece imposible, ese es el síntoma de una revolución. Esta economía destroza ese perfecto y habilita ese imposible. Ahora, una sola persona puede crear cosas de incalculable valor. Tengo un amigo que se llama Valentino Barroseta que un día tuvo un sueño y fue crear una ONG que se llama Bridges for Music. Hoy esa ONG, 2 años desde el día que me lo dijo y empezamos a trabajar con él, esa ONG opera en Sudáfrica, opera en India, opera en Brasil y ahora acaban de aprobarse el presupuesto para construir la primera escuela de música e innovación en los barrios marginales de Dakar, en Sudáfrica. Valentino hace 3 años solo tenía una idea. Hoy tiene el proyecto de su vida, el legado de su historia. Y Valentino no es ni más ni menos que cualquiera que hay en esta sala en este exacto momento. Esa es la clave. Iniciar conexión y crear un negocio es tan fácil como tener un ordenador y una conexión a internet. Luis María, un chaval de Játiva, tuvo la idea de ser un gestor, administrador de fincas online. Hoy, 3/4 partes de todas las gestorías de fincas de Játiva, que es un pueblo pequeñito, Játiva, las gestiona él. Oye, ¿vosotros creéis que él necesitaba gestionar Valencia? No. Él vive bien con lo que tiene. ¿Por qué? Porque ha creado un microsegmento. Esa es la clave. Pero es que no es solo eso. Encontrar personas igual de raras que nosotros, que defienden los mismos gustos raros, frikis, que nosotros es fácil, si no con Wikipedia Dragon Ball. Y te sale todo, Wikipedia equipo A. O sea, lo que quieras. Y eso es una oportunidad, es un microsegmento. La rareza que tú tengas, a hoy hay miles de personas con las que conectar a un clic. Antes, cuando tú eras raro sobre Dragon Ball, tenías que buscar gente que le gustaba Bola de Dragón. Cuando tú eras... Ahora es muy fácil conectar a esa gente rara a través de internet. Si no, cualquier rareza que tengáis, cualquier gusto friki, colocarlo y va a salir.
No, y luego va a salir una comunidad en torno a ello en Facebook, en Twitter, en Instagram. Buscar cualquier oportunidad que te imagines, Internet, crear nuestro propio proyecto con plataformas como Kickstarter o Indiegogo. Es verdad, Kickstarter solo puedes si estás en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿vale? Indiegogo es una plataforma de crowdfunding que sirve para cualquier parte del mundo. Indiegogo, Dori. Indiegogo. Vale. Kickstarter lanza el 6 de junio en España. En el Sonar, en una conferencia en la que presentan, sí, porque nos han invitado, y lanza ya aquí, ¿no? Abren. Qué guay. Bueno, los proyectos de España se pueden Ajá. también financiar por Pues Kickstarter, muy todavía bien. no abren. Sí, porque nosotros hicimos una campaña y pudimos porque estaba la empresa, la ONG Bridges for Music estaba en el Reino Unido dada de alta. Puedes ser tu propio productor de música con SoundCloud, con Mixcloud. Puedes ser tu propio editor de libros con plataformas como... Voy a ir apuntando, si os parece, por si los nombres igual que estoy, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me ayudas? Espera. Yo pillo aquí atrás. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Vale. Puedes ser tu propio editor de libros con una plataforma que se llama Unbound. Esto es guay. ¿Por qué? Porque tú no necesitas un editor, ni necesitas una editorial que venga, oye, te elijo, te publico. Puedes ser tu propio departamento de prensa con la web social, pero puedes llegar a casi cualquier profesional y casi cualquier empresa ¿con quién? Con LinkedIn. Puedes convertir ideas y sueños en acciones y en realidad. ¿Qué red social necesitas aquí? ¿Qué plataforma? Pues ninguna iniciativa. Esa es la única. Eso precede a todo lo demás. Lo que en teoría era imposible, ahora resulta que en la práctica es posible. Y eso es el síntoma de una revolución. Oye, si estás en Quiberia, ¿estás demasiado lejos de Silicon Valley para crear una app? Si vives en Australia, ¿estás demasiado lejos para leer un libro? Si vives en Ghana, ¿estás demasiado lejos para escuchar una canción? ¿Lejos del centro? No. Mira, si hoy en día, y lo increíble de Internet es, si puedes leer un libro, si puedes consumir un libro, puedes crearlo. Si puedes escuchar una canción, puedes crearla. Y si puedes consumir una app, puedes crearlo. ¿Lejos del centro? No. El centro cada vez tiene que ver menos con un estado geográfico y más con un estado mental. Acordaos de eso. Y las personas que realmente están generando tracción, conectando y creando oportunidades que sobresalen a las nuestras, cada vez son menos personas que están en Silicon Valley y más personas que están en cualquier... o Venice Beach, que no está nada mal, y cada vez más personas que están en cualquier ciudad con hambre, como decía Steve Jobs, con frustración, con pocos recursos, con mucha hambre, más que lo que dice Steve Jobs, y rozando la desesperación. Esa es la gente que al final marca la diferencia. ¿Por qué? Porque no tiene ni un plan B ni una vía de escape. El año pasado se fundaron 867 web startups en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Oye, no os estoy hablando de Silicon Valley. Y una aplicación de estas que se llama Tapsi es el Uber latinoamericano. Y está arrasando en toda Latinoamérica. ¿Puedes repetir el nombre? ¿Perdón? ¿Puedes repetir el nombre, por favor? ¿De la aplicación? Sí, lo apunto. Tapsi. Eso significa que esta economía está al alcance de cualquiera. Cualquier persona lo puede hacer, pero no podemos hacerlo sin determinados activos que nos ayudan a sobresalir en esta economía, como la creatividad, la innovación y la humanidad. Sin las personas, esta parte tan esencial de la innovación no ocurre, porque las personas son realmente el motor. Y luego, la disrupción, porque la disrupción es necesaria. ¿Qué es la disrupción? Aquello que produce una ruptura brusca en el sistema, una desaparición de lo que consideramos como normal, como frecuente, como usual. Eso es lo que se necesita, tanto en empresas como en proyectos, como en cualquier persona que hagamos, pero no. En cualquier cosa que hagamos, perdón, pero no, cogemos a esos pequeños disruptores, esa gente que puede tener esas ideas y los apartamos en un rincón y les decimos, oye, tú tienes ideas demasiado locas, o tú eres demasiado pequeño, o tú
no resuenas con nosotros. No, justamente lo que hay que hacer es lo contrario, empoderarlos. Y sin disrupción no existe innovación, pero para que la disrupción ocurra necesitamos caos. El caos es una fuerza motriz del cambio. Y aquí viene la segunda parte. Nada es construido hasta que todo es destruido. Si tú no creas, no puedes construir, porque no puedes construir en lo que ya está construido, sino eso se llama optimizar o mejorar, no construir. Y necesitamos construir nuevos sistemas, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de pensar, holocracia, un nuevo sistema organizacional. Necesitamos nuevas aplicaciones, necesitamos nuevas soluciones para nuevos problemas que cada día surgen y no se resuelven con lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque si se resolvieran con lo que ya tenemos, estaríamos en otro sitio diferente al que estamos ahora. Y eso lleva a la revolución. Al final, eso es lo que nos hace avanzar. De lo contrario, aún estaríamos en el fuego y en la rueda. Esa es la mejor parte. Hoy, tú y cualquiera puede innovar. Cualquiera puede crear algo. Ahora la pregunta es, ¿quién lo va a crear? Las tecnologías disruptivas, creadas por personas insubordinadas, insolentes, que buscan algo más, que buscan ir más allá y que desean crear un valor, están habilitando todo tipo de oportunidades, puestos de trabajo, nuevas formas de usar lo que antes usábamos, nuevas formas de vivir, de trabajar, de comprender lo que tenemos a nuestro alrededor. Oye, sin embargo, esto no es nuevo. Piénsalo. Cuando el MP3 surgió, ¿qué sucedió? Una disrupción. Porque ¿cómo escuchábamos música antes del MP3? Todos lo sabéis, ¿no? Vale. Pero, ¿qué pasó cuando Skype habilitó el contacto visual entre personas que no están en el mismo lugar? ¿Qué sucedió? Sucedió que no solo las personas se comunicaban de una manera gratis. La mayoría de los casos, poca gente creo que tenga. ¿Cuántos tienen Skype Pro? Tú y yo, vale. Perfecto. Por lo menos no estamos solos. ¿Cómo los freelance y cómo los equipos realizaban esas reuniones? ¿Cómo cuando yo trabajaba en Amnesia tenía reuniones con la gente que quería abrir una Amnesia en Moscú? A coste cero. Oye, ¿cuánto te hubiera costado esa llamada? Eso es una disrupción, pero también es una disrupción TripAdvisor. Cambió la manera en la que las personas elegían a qué restaurante ir a comer o visitar. Y ojo, quien tenga un negocio local sabe el dinero que te trae TripAdvisor, ¿verdad? O las desgracias, obvio. ¿Y eso de qué depende? De la excelencia de tu producto. Los smartphones fueron otra disrupción porque cambiaron completamente la manera en la que las personas consumíamos información y nos enganchábamos más a algo que nunca antes en la vida. Eso es un poco un tema personal más, ¿vale? El Kindle es otra disrupción, supuso otra oportunidad. ¿Por qué? Porque cambió la manera en la que leíamos libros y los comprábamos, ¿vale? El WhatsApp, otra gran disrupción, otra jodida gran disrupción, ¿vale? ¿Por qué? Porque WhatsApp cambió para siempre la manera en la que nos comunicamos instantáneamente con una persona. Y cambió la manera en la que nos despertamos, porque nos despertamos y miramos el iPad, el WhatsApp. ¿No? Pues claro. Airbnb está cambiando ahora la manera en la que eliges dónde pasar tus vacaciones o dónde pernotar, ¿no? ¿O no? Pero Uber está cambiando ahora mismo, está cambiando de tal manera que han decidido regularlo. Pero esto, Uber, ¿habéis probado UberX? ¿No? A partir de hoy, hacer una prueba, probar UberX. ¿Hay algún taxista antes de que me tire una piedra? ¿Hijo de taxista, cualquier cosa? Vale, UberX. Está prohibido en España Uber, ¿no? Yo lo uso. Y en Colombia no querían dejarlos salir a la calle cuando yo estaba allí. Y al final salió el ministro de Transporte y dijo que lo legalizaba. UberX. Creo que un 30% más barato que un taxi normal. El Uber normal sí que es más caro que un taxi, ¿vale? Pero te recogen botella de agua. Cuando lo veáis, vais a daros cuenta, cuando lo probéis, que lo haya probado, no es Uber, es la orientación que le han dado a su servicio para que cuando tú te sientes un taxi vivas una experiencia única. Eso es lo que lo hace diferente también. Porque al final, una aplicación con un taxi hay 100.000, ¿verdad? Uber es completamente diferente. Y eso tiene que ver con el sistema de holocracia organizacional, ¿vale?
Pero no solo Uber, está Taxi, Easy Taxi, son otras aplicaciones que están cambiando también. Pero esta es un poquito más complicada. O bueno, una poquito más nueva, este igual no lo conocéis. ¿Conocéis TryLife? TryLife es inteligencia artificial con realidad aumentada. TryLife es una manera de probarte tus accesorios y comprarlos sin moverte de casa. ¿Me vas a decir que esto no va a crear una disrupción en la manera que la gente compra, vende y va de compras o está estresada? Yo no salgo de casa, yo me voy a comprar aquí, con lo poco que me gusta comprar, ropa. ¡Perfecto! Pero esto no solo me ocurre a mí. Oye, me dices que las compras online el Mercadona, ¿lo conocéis? Sí, ¿no? Por ejemplo, sí. OpenCore, los que hacen la compra por internet, ¿eso no es una disrupción? Claro que es una disrupción, lo que pasa es que esto es mucho más heavy. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar la manera en la que tú socializas, en la manera en la que tú enfocas tu tienda. Y esto va a venir, está aquí. Pero esperaros, los wearables va a cambiar la manera en la que nos conectamos con internet y interactuamos con otras personas con nuestro cuerpo. No con nuestro cuerpo desnudo, con el cuerpo con ropa, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar todos los elementos que podemos llevar encima del cuerpo. ¿Para qué? Para usar internet, para conectar, para comprar, para comunicarnos. Y estas son las marcas que ahora están dominando el sector de los wearables. Wearables, el reloj de Apple, pero Nike, el Nike Fuel, eso es otro wearable. Lo que pasa es que esto va a evolucionar y eso va a cambiar la manera en la que nos comunicamos, en la que usamos la ropa y en la manera que la compramos, porque comprarás una prenda pensando en cómo usarla para no solo que te quede bien, sino para tu trabajo. ¿Cómo cambiará eso la industria? ¿Cómo cambiará todos los hábitos, todos nuestros comportamientos? El tema es que esto no solo va a tu nivel de trabajo, esto va a nivel de cómo interactúas, cómo compartes, cómo te relacionas con otras personas. Todo esto es posible gracias al choque entre innovaciones y personas, culturas y negocios. El impacto es lo que genera que estas disrupciones ocurran. Y al final, esto impacta fuertemente en aspectos cotidianos como viajar, otra vez escuchar música, buscar a la persona que te gusta. Y esto no para de impactar y no para de cambiar. Este momento que nos ha tocado vivir me parece maravilloso, porque democratiza terriblemente la oportunidad de crear algo que nunca ha sido creado antes. Eso es maravilloso, porque el don divino del ser humano es la creación. Y eso lo tenemos todos. El anuncio de Repsol de emprender es una actitud, eso es mentira. Emprender es un rasgo humano, inalienable e inherente. Algo que no pueden arrebatar, pero lo que nos han enseñado es hacer lo que hace el prójimo, no hacer algo que nunca ha hecho nadie. Y cualquier persona está haciendo cosas que no ha hecho nadie. Mirad ejemplos. Podemos construir nuevos negocios más baratos, rápidos y eficientes. El otro día estaba en Colombia y me presentaron a través de internet un chico que hace... ¿Alguien conoce The Rose? ¿Alguien conoce este deporte? The Rose Method. ¿Alguien lo conoce? Es una técnica mucho más avanzada que el Pilates, mucho más experimentada y que tiene que ver con respiraciones, ¿vale? Y un amigo mío de Nueva York me dijo, tío, tienes que probar esto. Y dije, oye, pero te voy a conectar con Ricardo Suárez. Ricardo Suárez en Nueva York. Ricardo me conecta y me dice, oye, tío, y digo, oye, cuéntame cómo lo haces. Sí, yo hago clases por Skype. Y yo digo, ¿cómo? Y dice, ¿quieres que hagamos la primera? Sí. Oye, por probarlo. Es una manera de construir un negocio. Este tío salió de Oporto porque no tenía conoció el The Rose Method y salió de Oporto, él es portugués, y se fue porque vio que había mucha gente, pero claro, el The Rose Method aquí no lo conocemos, pero te vas a Nueva York y hay 40.000 frikis que lo conocen, ¿vale? Vale, él vio la oportunidad y se fue allí. Se fue allí, ¿qué es lo que hizo? Montó una clínica o lo que sea, un colegio, o... El otro día me explicó y parecía que era una secta, vamos. Pero no lo es, porque lo he mirado y no lo es, ¿vale? Y lo he probado, ¿vale? No, así que esté abducido. Entonces,
Claro, me dice, oye, pero quiero que me... No, es que tengo 55 clientes alrededor del mundo y doy clases. ¿Cuánto cobra la clase? El curso, $300 al mes. 300... A ver, yo le dije, digo, a mí me sponsorizas o no doy... O no te los meto, me voy a Pilates, vamos. $300 por 55 personas repartidas en todo el mundo, de las que puedes tener clases variadas sin programarlas, a echar cuentas. ¿Vale? Tengo un amigo que es entrenador personal, que no, vale, para no irnos a Nueva York, ¿no? Que queda muy... ¿Shativa? Hostia, Shativa no hace más que quedar cracks, ¿no? Pues tengo un amigo que hace, en el 2012 me dijo, oye, me han echado del trabajo, ¿qué hago? Yo aprovecho internet y tu habilidad para entrenar a personas, motivarlas para ser humano, utilizar internet para ser humano y además darles entrenamientos. Hoy en día lleva 250 personas alrededor de España y el mundo. Hay gente que le ayuda, 250 personas por 50 euros al mes, pasando planes de entrenamiento, haciendo llamadas. Que puedes construir negocios, claro, pero puedes descubrir o crear nuevos nichos. Oye, me viene la gente y dice, oye, voy a montar una agencia de social media. ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para darte de hostias con el millón de agencias que hay antes que tú? ¿Qué vas a aportar nuevo? ¿Y por qué no crear? ¿Qué hay ahora en tendencia? Triatlón. Le dije a mi colega, oye, ¿por qué no? ¿Tú te gusta el triatlón, no? Sí. ¿Y conoces a mucha gente? Sí. Y digo, oye, ¿por qué no creas una agencia especializada de social media para triatletas? Vale. Hoy, a día de hoy, el chaval tiene 10 clientes a 300 euros. Vive bien. Yo digo, oye, me tendrás que dar comisión, ¿no? Pero las ideas, francamente, a veces cuando las damos, se nos van. Pero no, es amigo, ¿vale? Puedes que, o sea, la oportunidad está en crear un nicho y utilizarlo. Porque vamos siempre, mira, un libro que os recomiendo, un libro más viejo que mi padre, Las 22 leyes inmutables del marketing. Un libro que hoy en día lo aplicas a cualquier cosa que haces y tienes éxito. Al Ries y Jack Trout, y dice, ley del sacrificio. Para obtener algo tienes que sacrificar algo. No puedes ir a un nicho grande, social media. ¿Por qué? Porque ya hay mucha gente ahí y vas a tener que competir contra todos ellos. Eso es. Pero puedes lanzar una idea que impacte en el mundo. Tapsi. Es la aplicación que crearon estos chicos. Puedes crear un reto o una idea que inspire y mueva a miles de personas. The Bucket Challenge. ¿Vale? El cubo de agua. Oye, ¿sabéis que el cubo de agua fue muy exitoso, pero si no llega a ser por los grandes mega empresarios, no hubieran recolectado ese dinero? Porque todo el mundo lo único que hacía era tirarse el cubo de agua, pero no donaba. Esa es otra tendencia, es una tendencia digital que es en la que pensamos. Esto viene de otro sitio, pero bueno, lo voy a contar que creo que es muy interesante. Pensamos que nuestra atención o nuestro compartir vale... O sea, nuestra percepción ahora sobre el mundo digital es lo que yo comparto. Si yo comparto tu desafío, que es recaudar fondos para construir el primer centro de atención en niños con cáncer en Bogotá, es como estar dando 10 euros. No, 10 euros son dinero. Y lo que tú tienes es algo que no lo puedes ni cuantificar, a no ser que sea Richard Branson. Entonces, todos ponemos... Yo sabéis lo que digo, oye, no compartas. Ahora estoy en un desafío que es construir el centro de atención para niños con cáncer y digo, no compartáis, no digáis like, no pongáis comentarios, wow, crack, tal. No, donáis. Y la gente no dona. Eso es hipocresía en mi barrio. Podemos crear una comunidad de personas afines. Nike Plus, ¿qué es? Una comunidad de frikis que están corriendo para ver quién vence a quién. El Strava, una aplicación de bici. ¿Quién la conoce? Strava. Vale, Strava es lo mismo, pero en bici. La gente está compitiendo, pero eso es una comunidad que tiene Strava y que tiene Nike. ¿Para qué? Para luego vender sus productos, porque te dice, oye, se están acabando las zapatillas y llevas corriendo 500 kilómetros. ¿Compras una? Ah, sí, las compro. Pero, esto. Puedes crear una marca personal más fuerte que cualquier empresa. Mirad gente como Chris Brogan, Seth Godin, Hugh McGreal, Brian Solis, Tim Ferriss. Son gente que tienen marcas que ninguna empresa podrán superar nunca. Son marcas personales. Ojo, aquí viene... Voy a hacer un pequeño inciso y súper rápido. El cuento chino de la marca personal. Eso es un cuento chino. O sea, personal branding, ¿en serio? ¿Qué es el personal branding? ¿Alguien me lo puede decir? El personal branding es trabajar 10 años y levantar los codos del ordenador hasta ser lo suficientemente bueno que el que venga no pueda contigo. Eso es personal branding. Luego, haz marca personal. Pero, ¿qué es personal branding? Un logo, un Twitter, un blog y qué cuentas. Estamos plantándonos delante de 3.000 estudiantes que todavía no tienen claro su futuro y les estamos diciendo, tenéis que crear una marca personal. ¿En serio? ¿O tienes que ser brillante?
en tu habilidad núcleo y mejor que nadie? Yo creo que la segunda, no sé vosotros. Pero ese es mi mensaje para toda la gente que está empezando en este mundo de los negocios. Oye, ¿os creéis que alguien que no es bueno en nada puede tener una marca personal en algo? ¿No hay una incoherencia más grande en este universo que esa? Y entonces, ¿por qué seguimos vendiendo un punto del personal brand? A mí, oye, tu marca personal, mi marca personal, yo soy un currante, tío. Esa es mi marca personal. Curra más que yo y entonces hablamos. ¿Por qué? Porque yo lo que pienso es, al final siempre va a haber alguien con mejor marca que tú, pero es, haciendo lo que hago, yo voy a hacerlo más días que tú. Entonces, para que tú lo hagas más que yo, tienes que estar más días haciendo lo que yo durante más años. Publicar en un blog. Yo no voy a parar nunca de publicar en un blog. Habrá gente que tenga más visitas, seguro. ¿Durará esa gente más que yo? Lo dudo, porque no tiro la toalla ni cuando salgo de la ducha. ¿Eso para mí es un activo? Es un puto activo, tío. ¿Por qué? Porque yo sé lo que me lleva ahí, la constancia. Mi blog hoy me proporciona 0,7 oportunidades de negocio al día, 120.000 visitas al mes. Hoy he cerrado una conferencia en la República Dominicana muy buena. Eso es lo que yo quiero. ¿Pero cómo he llegado ahí? Oye, yo en mi blog no cuento nada que no aplique todo al día. Hay que tener más coherencia. Puedes empezar sin tantos trámites. Oye, un blog de 1.000 euros, ¿tú puedes permitírtelo? Claro. Ahora, ¿puedes permitirte estar durante 3 años escribiendo ni que tu madre sepa que tienes un blog? ¿Puedes estar 4 años y que tengas 300 suscriptores? Ahora, ¿puedes estar a partir del 4.º año publicando durante 4 años seguidos, todos los días de la semana, sin parar, en Navidad, en vacaciones, cualquier día, Año Nuevo, Nochevieja, lo que sea? Esa es la clave. La fórmula de éxito: 10.000 horas de trabajo y 500 noches sin dormir. Nunca falla. Puedes decidir ayudar a los que te necesitan. Las acciones están en la punta de tus dedos. Comunicarte y acceder con cualquier persona a través de plataformas como ¿qué? Como LinkedIn, Pinterest, Instagram. Hacer un mejor marketing, más elaborado, más cuidado y más profesional. Todo esto puedes contar historias, puedes hacer todo lo que quieras. Todo esto está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos. Es por eso que seguimos buscando perspicacia, autenticidad, resonancia, vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque precio, distribución, disponibilidad, marketing masivo y comunicación barata ya no es una novedad. ¿Por qué? Porque el precio ya no es una novedad. ¿Por qué? Porque todo está disponible cuando queremos y donde queremos y ya no hay tantos intermediarios. ¿Por qué? Porque la distribución y la disponibilidad es ahora y porque cualquier persona puede comunicar o hacer marketing relativamente fácil. Es por eso que lo que valoramos son estos activos más que los otros. ¿Y cómo nace todo esto? Esto nace por un fenómeno que se llama makers. ¿Y qué es? Oye, si puedes pensarlo, puedes hacerlo. ¿Conocéis las impresoras 3D? Imagínate que puedes producir algo en la vida real, es algo que has imaginado. No hay, creo, un paso tan potente en la evolución humana como lo que va a significar las 3D, las impresoras 3D, porque significa que si tú tienes una idea en la mente, la puedes plasmar en la realidad con una impresora, tú solo, en tu casa. No creo que estemos seguros de lo que eso representa para el futuro de nuestra sociedad. Bueno o malo, no lo sé, supongo que habrá gente que también lo utilice mal, como todos los sitios. Pero ese es el movimiento que está generando la economía disruptiva, son los makers, personas que hacen, que intentan, que practican, que saben que el fallo está ahí. Y eso es lo que importa. ¿Por qué? Porque aprenden lo que importa. ¿Dónde? Pues en un lugar donde tienen todas las oportunidades del mundo, Internet. Mirad, lugares como Udemy, lugares como Skillshare, lugares como Inbound University, como Schoology, Rhapsody. Todos estos son universidades, en la mayoría de los casos, si no gratis, a precios ridículos. Un curso de Seth Godin que te puede costar aproximadamente $2.000, estaba el curso para freelance de Seth Godin a $45, creo que lo veo a $45. En Udemy. Seth Godin tiene un curso en Skillshare sobre crear negocios, pero ahora ha lanzado uno en Udemy, que ha sido el curso más popular de la historia.
Pero bueno, claro, si es el marketing más popular de la historia, tienes recursos más populares de la historia, tampoco tienes mucho más. Y para todo esto necesitas rodearte con gente que sea igual, no, perdón, rodearte con gente más astuta, más intrépida y más valiente que tú. ¿Por qué? Porque al final todo esto necesita un equipo. Cuando me dicen, oye, ¿cómo monto algo? Primero, con gente más lista. ¿Por qué? Porque mejor ser el más tonto de la clase que no el más listo, porque si eres el más tonto tienes algo que aprender. Si eres el más listo, probablemente no eres muy admirado. Mira, hoy es más barato que nunca en la historia, accesible y probable que nunca, crear tu causa, tu carrera, todo lo que hemos visto. Mirar a vuestro alrededor y daros cuenta de que claro, aún hay algo más increíble. Por ejemplo, hay algo más increíble del legado que ha creado Walt Disney, y es que puedes elegirte a ti mismo. Mira, vamos un poco en profundidad aquí. ¿Me estás diciendo que cualquier persona se puede elegir a sí mismo y la promesa de esperar para un trabajo solo es solo una promesa y que puede tener el derecho a hacer lo que desee ahora mismo? Sí, te estoy diciendo exactamente eso. Parece un atajo, parece una falsa promesa y parece que no es realidad, pero en realidad cualquier persona se puede elegir a sí mismo, crear su negocio, crear su proyecto, crear su idea, crear su estilo de vida. Pero, ojo, es precisamente lo opuesto. Cualquier persona que esté dispuesto a intentarlo y a practicarlo durante un tiempo. El resultado es una incógnita, pero merece la pena. ¿Por qué? Porque al final es lo que te va a hacer sobresalir. No siempre vas a ser el más visitado, el más leído, el más escuchado o el más popular. Probablemente no, pero al final eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos que es hacer lo que tú quieres, ¿no? Eso es elegirse a uno mismo. Os cuento una historia rápida de Adicto Social Media. Adicto Social Media fue un proyecto, cuando yo llegué a España, yo quería dar conferencias cuando llegué de Estados Unidos y nadie me contaba para dar la conferencia porque era terriblemente malo y porque nadie me conocía. Entonces dije, oye, ¿por qué tengo que...? Mi primera conferencia era el 24 de septiembre en Fundesem, en la Escuela de Negocios de Fundesem en Alicante. Y fue en inglés y me sentí bien. Y dije, yo quiero dar unas conferencias, pero nadie me contrataba. Entonces dije, oye, si nadie me contrata, ¿por qué no me monto yo un chiringuito y monto mi movida? Y monté Adicto Social Media. El primer evento fue un desastre. El segundo lo hicimos en Alicante. Adicto Social Media fue el primer evento de social media que se hizo en España, ¿vale? Estoy hablando del 2000, a finales del 2010. El primer evento que hicimos fue un desastre en Alicante, en Valencia. El segundo, la semana antes de montar el evento vino Lluís Bassat a Fundesem y 200 personas fueron. El evento que monté yo tuvieron que habilitar 3 clases dentro del Fundesem porque no cabían todos en el auditorio. No porque era yo, era porque lo que decíamos y a lo mejor porque era nuevo. Y es más, tampoco me salió bien. Pero, oye, hoy en día Adicto Social Media ha montado 15 eventos, ha reunido a más de 15.000 personas en torno a estos temas, me ha dado una base de datos, esta es la buena noticia, de 15.000 usuarios que puedo aprovechar para mi negocio y además me dio un altavoz. Pero aquí viene la clave y creo que es la clave. Si yo realmente lo que hubiera dicho, oye, un evento puede colar y puedes engañar a la gente, 2 también, pero 15 eventos, o sea, el altavoz que yo quería era para decir algo que creía que era importante, que creía que tenía contundencia y que creía que podría funcionar. Si no hubiera funcionado, al tercer evento me hubieran cargado a tomar por culo, irla. Hoy, a día de hoy, eran más de 300 conferencias en casi todo el mundo, menos África, menos Rusia, menos China. Esto, para mí, fue una plataforma para decir que creía que podría ser bueno o decentemente bueno haciendo algo. Si yo no me hubiera elegido, hubiera estado esperando a que alguien viniera y me decía, Irra, ven a hablar gratis. Ahora también sigues esperando que alguien te venga y te contrata, pero cuando alguien viene y te contrata y te dice, oye, tal, no, yo es que no, a eso no voy. Pero claro, la gente dice, no, es que tú ahora estás aquí. Oye, pero yo empecé abajo, en el lodo, donde empieza todo el mundo. Pero hay que elegirse, si no te eliges, nada. Una campaña Red Bull. Trabajaba con Red Bull en unos proyectos y les propuse algo que al director de marketing de Red Bull, Jaime Cacharrón, muy buen amigo mío, le moló. Pero él se fue a Red Bull Latinoamérica y me dejó con el proyecto en la nueva dirección de Red Bull. El proyecto se llama Make It Happen y consistía en una serie de conferencias por todas las universidades, con Joseph, con Gisela Pulido, con todos los grandes atletas de Red Bull. El proyecto y promovía algo que yo pensaba que a Red Bull le faltaba eso. ¿Cómo era? Revitaliza cuerpo y mente. Entonces lo que queríamos era unir cuerpo y mente. Bueno, la campaña estaba bien, yo pensaba que saldría, y me dijeron, mira, no sale. Y dije, oye, pero ¿yo qué necesito a Red Bull para montar esta movida? Y monté algo que no se llama Make It Happen, pero se llamaba Internet Cambia Todo. Y era un evento donde personas que a través de Internet habían cambiado todo
Iban y contaban su historia. Resultado, crearlo. Resultado, una base de datos de 7.500 personas. Resultado, conferencias y más negocio. Y resultado primero y el más importante, elegirte a ti mismo. Hace 10 años, ¿cómo podías hacer que tu idea funcionara? ¿Cómo podías ayudar a los vecinos de tu comunidad con una idea? ¿O cómo podía alguien crear algo de incalculable valor, algo que no haya creado otra persona? Hoy, armados con MailChimp, Yelp, Meetup u otras plataformas, podemos crear todo esto que os estoy diciendo. ¿Que no es justo Adictos Social Media? Cero. Una alianza con Círculo Rojo, que era mi otra parte de Adictos Social Media, donde ellos hacían la web, hacían la gráfica, y mi parte, mi agencia, hacíamos el community management, la promoción en redes sociales y luego montar los programas. ¿Qué nos costó Internet Cambia Todo? Absolutamente lo mismo. Claro, o sea, si las herramientas están, ahora es cómo las utilizamos. No, vale, perdón. ¿Qué puedes hacer? Todo esto, ahora no me voy a detener. Puedes hacer un evento, puedes hacer tal. Puedes hacer todo esto y más, y lo que imagines. Puedes crear miles de proyectos como han creado personas anónimas, bueno, Pablo Alborán, pero el proyecto de Pablo Alborán lo pongo ahí por una razón. Cuando yo trabajaba para mi Music, lo que les dije fue una cosa, él vino y dijo, mira, él me dijo lo mismo que le dijo Joseph. ¿Sabes cuál es el secreto? Yo sé cuál es el secreto de que la gente me conozca. Es que respondo a la gente en las redes sociales. Pablo dijo lo mismo que dijo Joseph cuando yo hablé con ellos hace un montón de tiempo. Y es un ejemplo de cómo crear cosas, ¿vale? Este es muy curioso y es objetos de papiroflexia de diseño. Que han montado una gente de Valencia y se han ido a todas las ferias de diseño y de diseño en Milán a mostrarlo. Y esto es una plataforma en la que tú te puedes crear tu propio reto, que es mireto.com. Podría estar hablando de esto todo el tiempo. Y en mireto.com te montas tu propia historia, tu propio reto. Oye, yo quiero subir el Himalaya por los niños de mireto.com. Ahora es que cualquier opción está disponible. ¿Os habéis dado cuenta que los analistas de bolsa de los que se hablan en las noticias siempre se equivocan? ¿Por qué creéis que se equivocan? Porque no tienen la bola mágica. ¿Cómo? Porque no tienen la bola mágica. Porque ellos siempre son los que se anticipan a la predicción. Entonces siempre hay tres grupos de personas. Los que se equivocan, los que no hacen por equivocarse y los que nunca se equivocan. Pero qué casualidad que los analistas de bolsa siempre están arriba de la tendencia. ¿Por qué? Porque son los primeros en equivocarse. ¿Por qué? Porque son los primeros en decidir y lanzar. Esa es la clave. Mirad, desde el tiempo en el que yo tuve una idea de montar Engage Colombia, que es una agencia de transformación digital con mi socio Juan Merodio, al momento en el que lo pusimos desde el día que le dije, Juan, tengo una idea, vamos a reunirnos, 11 de diciembre del 2013, a que Engage se puso a trabajar para crear ese proyecto, pasó una semana. Y hasta que lo lanzamos en Colombia, que fue el primer país, pasó 5 meses. Mirad, leer, algo que realmente fue muy decisivo aquí, no perder el tiempo. Decir que íbamos a hacer algo y hacerlo. Hoy estamos abriendo en Panamá y en Miami. Y han pasado 2 años. ¿Nos ha ido tan bien que estamos abriendo? No, ¿para qué os voy a engañar? Pero queremos abrir en más sitios y seguir arriesgando en más sitios. ¿Por qué? Porque en Colombia no nos ha ido mal del todo. Entonces, ¿para qué quedarnos para un sitio? Si creemos que podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer ahora mismo. ¿Dormiremos menos? No, dormiré igual. De hecho, yo cada día duermo más y la gente no se lo cree. Sí, yo cada día duermo más, mi calidad de vida es mejor. ¿Por qué? Porque aprendes a hacer, hay que optimizar y buscar tus ventanas de eficiencia en los momentos en los que tú eres productivo y aislarte de todo lo que no produzca el trabajo que importa. Pero bueno, eso es otra historia. Esto es otra manera. Oye, tenemos un reto, queremos hacer algo. Sí, pero no se ha hecho antes, creémoslo. Esto se llama Burning Man Quest. Burning Man Quest es un desafío que creamos unos amigos y yo, en el que recorríamos la distancia que separa San Francisco de Black Rock City, en Nevada, para 573 kilómetros sin dormir, 467 en bici, 6 nadando y 100 corriendo, en 54 horas para recaudar fondos para construir la primera escuela de música e innovación en los barrios marginales de Langa. ¿Cómo surgió esto? ¿Porque queríamos ser los más espléndidos? No, porque yo me iba a un festival que se llamaba Burning Man, que es la hostia, que hay 75.000 personas y no existe el dinero, y yo quería aprovechar el viaje y vivir una experiencia única con mis amigos.
Valentino, el director de la ONG, me dijo, tío, ¿vas a ir a Burning? Y yo, sí, voy a hacer un triatlón de Burning. Y dice, ¿y por qué no hacemos algo para recaudar fondos para construir la primera escuela de música? Y yo dije, vamos a ver. Montamos una página en justgiving.com, que es una página de donaciones sociales, y creamos un proyecto. Creamos un proyecto que era, oye, Isra va a hacer esto con todo el equipo. Donas, recaudamos casi 4.000 euros. Pero no es lo mejor. Lo mejor es que con otra acción que hicimos, que fue, Resident Advisor Cycles to Other, que era una campaña desde Londres hasta Ámsterdam, en bici, 7 días, 700 kilómetros, recaudamos 110.000 libras. Dinero que junto con el de Burning Man Quest fueron suficientes como para construir la escuela de música e innovación que os hablaba antes, que se está construyendo en Sudáfrica. ¿Puedes crear tu propia movida? ¿O crees que tengo la influencia suficiente como para mover a tanta gente? No, pero lo que importa es mover a una poca gente. Es que lo que nosotros... Y esto con el crowdfunding pasa, queremos mover, y con el crowdfunding, con nuestros servicios, con nuestros productos, queremos mover a mucha gente. Tienes que mover a tu gente. A crear un cambio pequeño y esperar que ese cambio vaya a más gente. Es como lo de, oye, quiero hacer algo viral. ¿Sabéis por qué nunca lo viral se ocurre? Porque tú cuando haces algo viral piensas en 1 millón de personas. No, el secreto para crear algo viral, si existe algún secreto, si me atrevería a decir que existe algún secreto, es crear algo que te guste a ti. ¿Por qué? Que te guste a ti con tus rasgos, con tus hábitos, con tu lifestyle, con toda la información que yo tengo de ti. Porque esperanzadamente espero que haya más personas con tus mismos rasgos. Entonces, si a ti te impacta, cuando la gente lo vea en internet, impactará a otras personas como tú. Lo que tratamos de hacer es crear una mezcla tan homogénea que perdemos esa oportunidad de viralidad. Y aquí lo mismo a la hora de hacer proyectos. Oye, libros. ¿Queréis que yo no quiero vender 10.000 libros? No, yo quiero vender. Sí, claro, los quiero vender. Pero sé que no los voy a vender. Es como el blog. Cada día, hoy día por día, quiero menos visitas en mi blog. Porque no quiero a esa gente que viene, ve mi blog y se va. Yo quiero a la gente que viene mi blog, viene a una conferencia mía, compra un libro. Si monto stand-up programa aquí, viene y hace stand-up programa. Yo quiero esos 80 personas. Los demás me dan igual todos. En Twitter igual, en Facebook igual. En una página de fans, ¿para qué quieres 1 millón si no sabes ni cuántos clientes son tus fans? No tiene lógica. Ni dinero, ni acceso, ni organización, no son los activos de esta nueva economía. Entonces, ¿cuáles son los activos de esta economía? Esto: iniciativa, conexión, insolencia, cambio, creatividad, vulnerabilidad, incertidumbre y excelencia. Esto es lo que define el significado normal. Y esto es sobre lo que hemos construido nuestro último proyecto, Stand-up Program. Oye, con 8 años me dijeron que era disléxico, que nunca podría leer, que nunca podría dar conferencias, y bueno, lo que dicen cuando eres disléxico, imagino. Y yo no tengo carrera, ni tengo título universitario. Y yo hoy por hoy estoy en mi 2.º año de crear un modelo de educación y de formación profesional que hoy ya puedo decir que parece funcional, porque es la 2.ª edición y tenemos los resultados. Si yo he podido hacer esto, ¿qué no podéis hacer vosotros? Stand-up Pro es una propuesta formativa que son 11 días trabajando en proyectos reales. 11 días en un lugar donde no respiras, solo respiras tensión, frustración, crispación. ¿Suena duro? No te puedes imaginar lo duro que es. De verdad que no te lo puedes imaginar. ¿Lo voy a poner fácil y apetecible para que lo hagas? No, todo lo contrario. Lo voy a poner porque es una putada hacer el curso. Pero ahora, cuando tú sales de aquí no eres la persona que entras. Y eso es mi garantía. Pero, oye, ¿puedes crear un programa? ¿Puedes crear tu propio modelo de educación? Claro, basado en habilidades núcleo para sobresalir en esta nueva economía. Ultraproductividad, métodos disruptivos, habilidades núcleo, cosas que es lo que realmente te hace mejor hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que estamos formando es a personas... Oye, ser bueno en la universidad y en el colegio está bien si quieres estar en el colegio y en la universidad para toda la vida. Pero qué casualidad que cuando sales del colegio de la universidad tienes una crisis de identidad, ¿no? No tengo ni idea de quién eres. Y al final lo que nosotros hemos hecho es recoger toda esa experiencia, todo eso, y yo dije, oye, yo quiero crear algo que por lo menos me gustaría hacer stand-up para 1 millón de personas, sí, pero eso es sin problema. Entonces, por lo menos, el año pasado vinieron 13 personas y esas 13 personas les ha cambiado la vida. Y lo puedo decir, y están los resultados en mi blog, y lo podéis ver cuando queráis. Entonces yo este año quiero cambiar la vida de otras 11 personas. ¿Por qué? Porque entonces estoy viendo que sé
que hay una educación que funciona y es diferente. Oye, y es una educación en 11 días. No te estoy diciendo que eso sea equivalente a un máster. Yo no estoy comparando con nadie y estoy diciendo que ellos son malos, yo soy bueno. No, eso sería una patraña, ¿vale? Pero que hay algo que puedes hacer. Tío, si puedes cambiar la educación, me das a decir que no puedes montar tu propio negocio, tu propia idea. Claro, ahora el reto es escalarlo. Y si todo lo que nos has dicho funciona, bueno, pues tendrás que hacerlo. Y si funciona, tendrás que hacerlo otra vez. Y si funciona, tendrás que mejorarlo. Y si funciona, tu mundo cambia, porque cada día aparecen nuevos retos, amenazas y riesgos. Y eso, este proceso es cada día. Si le enseñas a funcionar con este proceso, ¿y esto a qué te lleva? A la crisis. A la crisis, ¿por qué? Porque te das cuenta de que lo que ayer valía, hoy no vale. Y lo que hoy vale, mañana no vale. Pero es que es así. O sea, tu estrategia, tus métricas, valen hoy, mañana no vale. Y es como, bueno, encanta, ¿no? Encanta a tu audiencia. Mirad, pasamos demasiado tiempo, y esto es otro síntoma de la economía disruptiva, creando reclamos en lugar de encantos. Y eso es un gran fallo. Es decir, ¿cuánto tiempo pasas creando reclamos y cuánto tiempo pasas tratando de encantar a tu audiencia? Esa es la clave. Envías un email marketing a toda tu base de datos y con un descuento potente y atractivo, ¿vale? A los días un amigo te contacta y te dice, oye, el email marketing era error 404. ¿Qué hacemos? ¿Encanto o reclamo? No, invitas a algunos clientes potenciales. No, tienes un MBA y invitas a unos cuantos potenciales MBA. Y cuando los potenciales MBA llegan, el profesor llega 15 minutos tarde. ¿Encanto o reclamo? Imagina, por ejemplo, hacer una promoción para que tus clientes prueben tu producto y luego leer las reseñas negativas en TripAdvisor. ¿Encanto o reclamo? Inauguras tu cafetería orgánica, pones tu Twitter, tu Facebook, lo cuidas todo bien y luego resulta que el hummus que haces es de garbanzos comprar en el mercado. ¿Encanto o reclamo? Esto es la sociedad mediocre que todos los días tenemos enfrente de nuestra nariz cada uno de nosotros. ¿Os creéis que estos son ejemplos que yo me invento? Esto es realidad. Pero tenemos lo que hemos cosechado. Y yo soy muy duro y muy contundente con eso porque no hago más que ver reclamo. No hago más que ver mediocridad. Y lo que necesitamos es encanto y maravillar a las personas. Y para eso que necesitas excelencia y trabajo. Nada más, no necesitas Twitter. No necesitas Facebook. Twitter y Facebook es una consecuencia. No llega ni una consecuencia. Es solo el medio en el cual transmites tu estado único, tu grandiosidad. Claro, no, construís el mejor sitio de la industria construís el mejor sitio web, con los mejores avances, con el mejor CTR, con un social CRM integrado. Y luego, cuando la gente pide los zapatos, le llegan a una semana vista. O les llegan equivocados o les llega otro producto. ¿Perdón? ¿Dónde está aquí? ¿Reclamo o encanto? Podría seguir, tengo muchos más ejemplos, pero bueno, sé que vamos un poco... Hacen las mejores hamburguesas de la zona, de tu competencia. Todo el mundo te gusta, todo el mundo va. Y cuando llega tu cliente, el que más hamburguesas te compra no sabe ni su nombre. ¿Encanto o reclamo? Eso es la economía disruptiva. Es encantar, es ir más allá de lo que va nuestra audiencia. Y para esto, modo startup perpetuo. ¿Qué? Modo crecimiento, intento y fallo perpetuo para todas las empresas, para todos los puestos, para todos los profesionales. Hay algo que está mucho más que claro. Tan pronto como empresas, organizaciones, profesionales sobresalen y tienen éxito, es más difícil innovar y ser disruptivos. ¿Por qué? ¿Lo pone ahí? Porque el éxito hace que no quieras fallar la próxima vez. Y hace que sea más difícil crear. El miedo a fallar es más grande. Así que la urgencia desaparece primero. ¿Para qué lanzar hoy? Si podemos hacer mañana. Ahí hay una gran variedad de excusas, pero al final todo acaba aquí. Si cada innovación podría fallar al ser ejecutada, ¿por qué intentarlo? ¿Para qué tanta prisa? Ve a más reuniones, pule tu trabajo, habla con más gente y entonces un día, quizá por casualidad, impacta contra el mercado. Parte de la pérdida de este tiempo o parte de la urgencia al tratar de huir de la responsabilidad. La mayoría de reuniones son eventos en los que nos sentamos con nuestro cliente, nuestros inversores o nuestro equipo hasta que alguien, y empezamos a cotorrear y a berrear hasta que alguien dice, yo lo hago. Entonces, si ese es el síntoma para hacer las cosas porque no necesitas
esa reunión, si no necesitas hacerlo, ¿no será más fácil mandar 3 emails a las personas que están encargadas de hacerlo y que hagan esa tarea? No necesitamos más tiempo, necesitamos decidir. Esa es la clave. Y ahora justamente lo hablaba con Javi, estábamos hablando, no necesitas tiempo, necesitas decidir. Mira, leer la historia del Mac original y os sorprenderéis de cómo de rápido fue hecho. Bob Dylan escribió 3 hits en un día. Seth Godin, para salvar la marca de la cual era responsable, rediseñó 5 proyectos en un solo día. Richard Branson tardó menos de un mes en lanzar su primer negocio, un magazine universitario, desde el día que se le ocurrió la idea. Y, como os decía, desde el día que hablara con Juan Melody el 11 de diciembre del 2013 al día que lanzamos Engage, pasaron 5 meses. Todavía conozco gente que lleva 3 años puliendo la misma idea y no la hace. Cuanto más tiempo, cuanto más alargas una decisión, más difícil es de tomar. La clave, tomar decisiones, da igual que te equivoques. Te vas a equivocar igual. Lo que pasa es que mejor equivocarte hoy que no dentro de 3 años, porque te darás cuenta de todo lo que has perdido en el camino. Y al final, no es para todos. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas, tu trabajo, y esto es una clave, un fundamento de la economía. No, mi trabajo no es para todos. Mirad, Gabino Diego, ante su actuación más espectacular en el Club de la Comedia, al fondo hay unos cuantos que no ríen. Los Foo Fighters, en el concierto que dan en noviembre en Barcelona, entre su mejor actuación hay un grupo determinado de gente que no flipan con el concierto. El crítico gastronómico que tanto adora va al restaurante que tantas buenas recomendaciones da a todo el mundo y no le gusta. El crítico de cine del mundo, ¿hay alguien con un crítico de cine del mundo? No creo que haya, no es una vale. Critica y echa por los suelos esa película que tantas entradas ha vendido y que tanto ha hecho llorar a la gente. Cualquier comentario de cualquier blog atesora un comentario troleado de alguien que no le gusta el escritor, el autor, alguien que no lo entiende, alguien que no quiere entenderlo, o las 3. Para esto, el mensaje del creador está más que claro. No, esto no es para ti. No, esto no es para ti. Mirad, ese es el fundamento y es algo que no aprendemos. No podemos gustar e impactar a todo el mundo. No podemos tratar a las personas que no desean ser entretenidas. No podemos tocar lo intocable. La falta de feedback, o sea, solo puede ser unánime si estamos dispuestos a tomarla. La crítica no es una crítica, es simplemente decidir para quién va tu trabajo y para quién no. Eso te hará sobresalir. ¿Por qué? Porque te ayudará a concentrarte más en el trabajo de las personas a las que te tienes que dirigir. Y al final, la gente se cree que los conceptos de innovación tienen más que ver con Apple, Airbnb o Amazon. No, los conceptos de innovación disruptiva tienen que ver con mirar más allá del mapa, en el horizonte. Llegas a una ciudad, dejas las cosas en el hotel y llamas un taxi. Ese es el camino, ese es el mapa. Llegas a la ciudad y llamas un taxi. Ese es el horizonte. Mira, entiende diferente a los negocios. El mapa es aquello que te dice cómo llegar. El horizonte es aquello que te dice, o el territorio, aquello que te dice que hay más caminos. El mapa te dice, oye, abre tu negocio de 9 a 5, como lo hace todo el mundo. Pero el territorio te dice, ¿y por qué no abrir las horas preferidas por tus clientes? El mapa te dice, oye, el sistema de reserva para el hotel o para las habitaciones o para el restaurante es, llama ya en la reserva. Pero el territorio te dice, oye, hay otras opciones, crear una aplicación para reservas. El mapa te dice, lo de siempre, las redes sociales para promoción. Pero el territorio te dice, ¿y por qué no las redes sociales para escuchar oportunidades de amenaza? ¿Para qué no escuchar oportunidades o amenazas sobre tu producto, sobre lo que está diciendo la gente sobre ti? El mapa te dice, crea un blog para publicar noticias, pero el territorio te dice, ¿y por qué no un blog para crear un libro? Mis 2 libros eran ideas sueltas en mi blog, que luego he entrelazado y le he dado forma, y no solo el mío, muchos más. Seth Godin ha escrito 3 libros, 3 o 4 o 5 con su blog. El mapa te dice, oye, eres formador, lo tienes claro, talleres presenciales para 20 personas. Y el territorio te dice, ¿cómo? Webinars online para 80 personas y tú en tu casa, en pijama, tío. El mapa te muestra lo que hay y lo que siempre ha habido. El territorio te dice una manera diferente de llegar a las cosas que no haces. Y todo esto se podía extender más y más y más y más y más.
¿Por qué? Porque el mapa es una forma de llegar, pero el territorio te dice que hay muchas otras para llegar. Con esto quiero adelantar y os dejo... ¿Qué necesitas para crear una nueva economía? Sobresalir de la nueva economía. Bueno, pues gente intrépida que una idea, gente intrépida, 10.000 horas de trabajo, 500 noches sin dormir, pero al final lo que necesitas es insolencia. Eso es lo que necesitas. ¿Para qué? Insolencia para lanzarte al vacío. ¿Veis todos estos que subrayo? Estos son los activos que nos han enseñado en cualquier escuela de negocios, en cualquier universidad y en cualquier colegio. Ve a Wall Street y incluso tendrás uno dedicado a uno de ellos, el dinero. Pero los demás, todos estos, conexión a internet, el deseo de conectar, escuchar a tu audiencia, humanidad, irracionalidad, vulnerabilidad, insolencia, lanzarte al vacío, no te lo enseñan. Y aquí viene la clave. Y os voy a dar unas cuantas ideas para adaptar vuestro negocio a la nueva economía o ideas que podéis aplicar en los negocios y que creo que son útiles, rápidas y muy fáciles. El complemento de una estrategia brillante es al final inapreciable debajo del detalle. Lo único que importa que es poder aplicar. Ideas. Oye, conecta con cada usuario que paró de usar tu servicio y averigua por qué. ¿Habéis hecho eso alguna vez? Hacerlo. Crea una newsletter para cada periodista que cubre tu espacio y envía cada 3 semanas, incluso cuando no pidas nada, solo para mantenerlos en el loop. Presta atención entusiásticamente a las personas que mencionen a tu negocio en las redes sociales y vinculen emocionalmente con ellas de una manera que ellas deseen ser vinculadas. Patrocina o sponsoriza eventos en tu comunidad y aparece en ellos, muestra presencia. Crea un activo de permiso. Un 1% para cada día. Cada día hay un 1% de personas que están dispuestas y decididas a escucharte. Aporta valor impagable. Escribe un post diariamente. No para vender, sino para educar. Conecta a personas de tu industria porque te apetece, no porque te interesa. Ofrece experiencias reales con la gente con la que eres, que prueben tu producto, que vayan a tu fábrica, que entren a tu plató, que entren a tu clase, que vivan la experiencia que tú vives. Al menos una vez al año lanza una campaña con impacto positivo para organizaciones sin ánimo de lucro o con oportunidades cercanas a cero. Dona todo lo que recaudes el 100%. Este es uno de los que más me gusta y creo que esto lo vais a conocer, pero es tan ridículo que funciona tanto que nadie lo hace. ¿Por qué si es tan ridículo y funciona tanto nadie lo hace? Entrega muestras gratuitas de tu producto. Oye, me dicen, oye, ¿cómo hago que la gente conozca mi producto? Da tus conferencias gratis, da tu libro gratis, da tu servicio gratis. Si nadie te conoce, primero tendrán que conocerte y ganar su atención y su confianza. ¿Cómo voy a ganar tu atención y su confianza si sé que hay tienen alternativas como la tuya y encima tú me vas a cobrar y no sé si eres bueno o no? Dalo gratis y tú. Aquí ¿qué interviene? La excelencia y la brillantez. Eso se ocupa del resultado de absolutamente todo. Si tú eres bueno, tendrás que dar 3 veces gratis. Ya no darás más. Yo di muchas más, pero no doy. Ahora, hoy por hoy, y soy bastante honesto y franco, no salgo ni de mi casa gratis. Pues mira, es lo que he hecho yo hoy día por ahora. Si hay una organización benéfica, si es una asociación sin ánimo de lucro, o si es algo que realmente merece mi esfuerzo y mi energía por algo que no tiene que ver con ninguna organización, con ningún negocio, lo hago gratis. Lo demás, oye, yo ya he dado hasta que me han dolido los codos y la cabeza, de tantos cabezazos que me he dado. Pero deja probar tu servicio a tu cliente sin coste y deja que lo pruebe. ¿Por qué Basecamp? ¿Por qué el equipo de 37 Signals ha triunfado tanto? Que es los que han creado el Basecamp y software colaborativo de lujo. Porque le han dado gratis mucho. Y luego han dicho, oye, todos los que habéis probado Basecamp, ¿os gusta? Pues ahora pagad por una demo. No pagan por una demo, pagan por el producto anual. Mantén contacto con las personas que solían trabajar contigo y continúa ayudándoles incluso aunque no trabajen contigo a nuevas posibilidades, nuevos negocios. Escribe un libro con las mejores acciones de tu negocio y entrégalo a tu industria, incluyendo competencia y público, incluso si es gratis. Crea una guía de principios para compradores y vendedores. Apunta en qué ejemplos tu competencia es mejor que tú. Esto es poner un pie en la calle y esto es tomar acción sobre lo que tienes que hacer y que marque la diferencia. Imparte cursos de formación para tus clientes. Imparte cursos de formación para tu competencia.
Construye un canal de reclutamiento que lleve más de un año de tiempo antes de que necesites a una persona, no en cuanto la vayas a necesitar. Mira, nada de esto es suficiente. Vuestro producto y vuestra estrategia tienen que ser brillante. Corazón, mente, insolencia, esa es la clave. ¿Por qué? Eso es lo que te hace sobresalir. ¿Cuál es el corazón de esta nueva economía? Casi. Mira, el corazón de esta nueva economía no es cuántos retweets, cuántos followers, cuántas visitas. Mira, que tu página, que tu web tenga 1 millón de visitas es irrelevante si luego tienes un 95% de porcentaje de rebote. Que tengas 1 millón de followers, 1 millón de likes en Facebook es irrelevante si yo te hago la pregunta de cuántos de tus fans son clientes y no sabes responderla. Os voy a poner un ejemplo. La mejor página de fans, el mejor negocio en Facebook que he visto en mi vida, un coreano en San Francisco que tiene 120 fans. Cuando llegué, cuando estábamos preparando el Burning Man Quest, cuando llegué a San Francisco, oye, vamos a parar por aquí, ponía un cartel que ponía, si eres cliente, hazte fan. No es al revés. No sé si eres fan, hazte cliente. Yo le pregunto, oye, sí. Y me dice, sí, es que te voy a contar algo. Nosotros no queremos, nosotros podemos presumir hoy por hoy de que todos nuestros fans son clientes. ¿Cómo? Ah, voy a entrar a cenar, explícame. Y le digo, oye, cuéntame más. Y dice, sí, mira, nosotros tenemos 120 fans. Y son 120 clientes que conocemos. Sabemos quiénes son, cuándo vienen, qué les gusta. Yo flipando. Y yo, joder, un coreano. Y yo, oye, pero estábamos en China y era un coreano. También eso también me descuadra un poco, la verdad. Y le digo, pero escucha, ¿y qué haces con la gente que se entra a tu página? Porque puede... Nosotros todos los meses hacemos una revisión y les invitamos a salirse. Elegantemente. Sí, porque... Y me dice, pero sí, porque no los queremos. Es que no queremos que sean nuestros clientes. Y yo, mira, flipando. Y dice, ese vídeo me está dando una lección. Pero es que os voy a remitir a otro ejemplo, que no hay que correr mucho. ¿Conocéis el sacrificio Whopper, verdad? Esa conocéis porque es la más exitosa, pero ¿conocéis la versión opuesta? La de, oye, como vamos a hacer el sacrificio Whopper, y hemos visto aquí mucha fricada, hicieron otro desafío que era, si quieres una Whopper, salte de nuestra página, y a través de una landing page te hacían firmar un contrato en el que no podías entrar más como fan a su página. Resultado, pues esto es el truco de los clientes apóstoles, mercenario y, ¿no? Salieron alrededor de 75.000 personas y se quedaron con una página con 45.000 fans, que hoy es una de las páginas con más engagement que hay en todo Facebook. ¿Por qué? Porque se ha quedado la gente que no te vende por una hamburguesa. Pero es que no hace falta irte a Whopper, hay un coreano allí en no sé dónde, pero es que no hace falta ir a un coreano, tu propia peluquería lo puede hacer. Pero estamos tan seducidos por los números vacíos que caemos en esa trampa. Entonces, ¿cuál es el corazón de la nueva economía? No cuántos retweets, likes obtengas, sino quién te va a echar de menos mañana cuando no vuelvas. ¿Quién te va a echar de menos mañana cuando no escribas en el blog? ¿Quién te va a echar de menos mañana cuando no levantes la persiana de tu chiringuito? ¿Quién te va a echar de menos cuando en la barra no aparezca el de siempre a servirte una copa de lo que quieras? ¿Por qué? Porque esa persona es justamente la que tiene ganada tu atención. Y ahora, hoy, en la escasez de atención, el activo más importante que tenemos los seres humanos en Internet y casi en la vida es la atención que somos capaces de depositar a un negocio, a una persona, a una marca. ¿Por qué? Porque ¿cuántas horas tiene el día? Las mismas desde que el tiempo se inventó, 24 horas, ¿no? Vale. ¿Cuánto te lleva a trabajar? Trabajar sin contar, es decir, que estás haciendo comunidad en Facebook y estás trasteando en Facebook, ni Tinder, ni ninguna historia, ni Badoo, ni ninguna historia. ¿Cuánto tiempo te lleva a trabajar? ¿Cuánto tiempo te lleva a conmutar de un sitio a otro? ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer deporte? ¿Cuánto tiempo te lleva a estar con tu familia? Vale, ¿cuánto tiempo entonces te queda para dedicarle a personas que tratan de ganar tu atención pero que no la tienen porque no pertenecen a tu círculo de influencia? Es mejor ni lo penséis. Pues ese es el tiempo que os queda a vosotros, a vuestros negocios, a vuestras grandes ideas, a vuestros proyectos, para penetrar en la mente de cualquier persona. ¿Cómo hacerlo? De esa manera seguro que no. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no funciona. Entonces, si no ganamos la atención de nuestra audiencia, y ganar la atención es muy fácil, valor, utilidad y convertirte en algo que no haga la otra persona. Yo tengo un dicho y me va bien para todos mis negocios y creo, sí, mi secreto a voces, cuando alguien viene a comprarme a mí le doy 2 veces más del valor que percibe. Si tú vienes a comprarme a mí para un webinar,
Bien, el webinar te da la oportunidad de poder contratar a Aitor y a Irra durante un día gratis, que vayan a cualquier parte. Si tu negocio está en Bilbao, nos compramos el tren y nos vamos a tu negocio y hacemos una consultoría de 5 horas que puede estar valorando en 1.000 euros. Y tu webinar te cuesta 50 euros. No, esto no es el doble del valor que recibes. Inconformistas, el curso que montamos Joseph Alfran. ¿Qué hacemos? Aquí hay alguien que ya lo ha hecho. Le damos la oportunidad de intentar diferente, la segunda vez gratis, donde quiera, cuando quiera. ¿Por qué? Porque es muy intenso y porque además en todo ese tiempo te da la oportunidad de poner en práctica lo que te hemos enseñado y ver si, oye, es raro, lo que me han dicho no era verdad. Bueno, pues vale, pues vienes cuando quieras y trabajamos sobre eso. Pero además creamos un grupo en WhatsApp para estar en contacto. Yo no uso WhatsApp porque no tengo teléfono, pero con Joseph está al pie del cañón. Yo lo he creado en Twitter. Y además le ofrecemos a la gente la oportunidad de tener una línea directa a Joseph y a mí siempre que quieran para cualquier problema que les surja. Desde el día de hoy que haces el curso hasta el día que te vayas de este mundo a Marte o donde quieras. Esto es dar mucho más de lo que eres capaz de entregar por un curso. Sí. ¿Qué requiere? Compromiso de tu parte. Pero ¿sabes lo bueno? Que muchas veces solo hace falta ese... Antes lo ponía ahí, el mejor marketing del mundo, compromiso. ¿Por qué? Porque cuando una persona ve que está tan comprometido con ella y con el servicio que tú le estás prestando, eso crea la vinculación necesaria para encantar a tu cliente. ¿Y el significado de esta economía cuál es? Lo habéis visto antes. Destroza lo perfecto y habilita lo imposible. Un día llegas al trabajo y pasadas 2 horas tu jefe no aparece. Y no hay una hoja de trabajo. ¿Qué hacemos? El profesor entra a clase, explica un problema y se queda en blanco. ¿Qué hacemos? El mismo día del lanzamiento de una web, la web más cara de tu cliente, el mejor proyecto y el más importante, 5 minutos antes, tú eres un operario normal y corriente, o eres el becario y te das cuenta de que hay un fallo que puede echar toda la web al traste. Y no puedes contactar ni con el gerente, ni con el director, ni con el cliente. ¿Qué haces? Entras en una habitación a crear un plan de negocio y te das cuenta de que la persona más importante a la hora de crear el plan de negocio no está. Allí donde la respuesta no es obvia, allí donde hay algo que necesitas hacer y no ha hecho nadie, allí donde realmente no tienes una solución ni una respuesta, ese es el trabajo que hoy esta economía te demanda. Eso es justamente por lo cual será recompensado hoy, mañana y pasado. Merece realmente la pena ir en esa dirección. Tener miedo en hacer algo más de lo que haces, eso se llama disrupción e innovación. Y acabo con esta metáfora o esta analogía que utilizo para... ¿Estás buscando trapecista? Bueno, no lo busques porque no hay, porque realmente el corazón de la innovación es saltar, es ser lo suficientemente intrépido y ávido para saltar de una cuerda a otra antes de que ésta se rompa. Eso es lo que hace funcionar la innovación y funcionar la economía disruptiva en la que vivimos hoy. Cuanto antes nos demos cuenta de que el mundo ha cambiado, de que nunca volverá a ser como antes y no va a volver a ser como antes, definitivamente, antes nos daremos cuenta de cómo hacer algo con todo lo que tenemos en nuestra mano. Lamentarse, quejarse, esperar a perfecto o encogerse de hombros no es una solución escalable. No escala. No va a escalar, ni escalará, ni escaló. Casi todo los tiempos. Para hacer algo más, no es fácil. Tienes que ir más allá y hacer algo más de lo que se supone que tenías que hacer. Y con esto me despido porque me hace falta que yo lo lea, pero esto es lo que yo haría y lo que yo hago todos los días. Así que muchas gracias.